Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder acompañarlos en una semana más cargada de emociones, cargada de pura información, al puro estilo de golesportsec.com aquí, retornando junto a ustedes después de unos días difíciles en el acto, en la norma personal, ¿no? Así que quiero agradecer a todos ustedes quienes hablan a título de mi familia, la familia Loborayo, todo el apoyo y todo el agradecimiento luego de las situaciones que pasé con mi señor padre, pero aquí estamos, la vida continúa, hay que seguir para adelante, como se menciona. Tenemos a un gratísimo invitado, hemos hecho el contacto con el profe Leo Ramos hasta Uruguay, así que aquí estamos iniciando, 8 de la noche con 56 minutos, así que el agradecimiento para todos ustedes por acompañarnos en este su espacio, que a poquito va ganando, vale la redundancia, ese espacio que merecía, tratando de llevar con calidez, con un poco de humor, con respeto, con altura, como debe de hacer un medio digital. Esperemos que pronto, a nivel personal, soy muy crítico, a nivel personal también los medios digitales pronto puedan estar encaminados en una ley de comunicación para que pueda permanecer por mucho más tiempo. Sin embargo, tenemos bastante. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha estado en estos días de cuarentena? Bienvenido, profe Leo Ramos. Bueno, muchísimas gracias. Hola para todos. Bueno, un gusto estar acá. Bueno, lo hablaba el otro día un poco con quien me llamó. Eh, bueno, es la primera vez que voy a hablar después de haberme ido de una gran institución como Barcelona. Bueno, nos agarró justo la vuelta al Uruguay en el momento que se decretó esta pandemia y bueno, gracias a Dios acá en Uruguay ha sido muchísimo más leve de lo que han tenido ustedes ahí. Hoy, al día de hoy, hay creo que 18, 15 o 18 contagiados nada más en todo el país, así que la verdad que muy bien y bueno, ahora esperando que se reinicie todo. Profe, no es desconocido, antes de arrancar también con toda la información que queremos preguntarle, con todas las interrogantes que tenemos, no es desconocido, decía, de que hace poco, bueno, hoy falleció el gran portero que tuvo el Barcelona Sporting Club, Emelec, Santa Rita, la selección ecuatoriana de fútbol, varios clubes acá en nuestro país y a nivel internacional en la Argentina, el rey de copas, como se lo menciona, Independiente de Avellaneda. Sin embargo, usted cómo ha recibido esta noticia, siendo parte del fútbol, digo esto, ¿no? Porque sí trastoca un poco cuando algún personaje del fútbol principalmente fallece, y sobre todo en estas épocas que no se lo puede velar como antes se lo daba. ¿Se enteró de esta situación, profe? Sí, Iniciando por eso y con el respeto de siempre. sí, sí, bueno, hoy, sin ir más lejos, lo vi en una publicación que creo que fue de de un periódico de Ecuador, y la verdad, bueno, no tuve el gusto de conocerlo, sí, obviamente, de haberlo visto atajar, pero bueno, este tipo de personas que han sido muy importantes en la vida de equipos tan importantes como Barcelona y como el EG, obviamente
que duele y que seguramente va a ser recordado de la mejor manera como lo ha sido recordado hasta ahora. Claro, por supuesto. Bueno, profe, entrando en materia, ¿cómo, digo en lo futbolístico, cómo se ha encontrado luego de su paso por Barcelona? Sabemos toda la amplia trayectoria que ha tenido en Uruguay, también en otros países, pero luego de su salida, ¿cómo se ha encontrado? ¿Ha tenido un poco de acercamiento con gente de Barcelona, decirle, ¿sabes qué? Te apoyamos, estamos con usted, luego de los acontecimientos que ha sucedido. Sí, mira, la verdad que por suerte siempre hemos tenido una muy buena relación con la mayoría de los planteles que hemos estado. He hablado con muchos de los jugadores que hemos tenido en Barcelona. He hablado con gente que ha trabajado cerca nuestro de Barcelona también, al cual tengo un respeto y una admiración enorme porque la verdad que nos trataron muy bien cuando estuvimos en el club. Son momentos también la única reflexión que puedo llegar en este momento es que lo hablé con el cuerpo técnico también, es que en momentos complicados, cuando hay algunas cosas que no son las que uno pretende, tener un poco más la cabeza fría a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y eso sí es un aprendizaje constante que debemos tener los cuerpos técnicos, y en este caso, lo de Barcelona también fue un aprendizaje, obviamente, ¿no? Sobre todo por el cariño que nos brindó la gente del club. Los jugadores estaban, como te dije recién, aún hoy hablo con varios jugadores de ese plantel. Varios dirigentes en aquel momento intentaron por todos los medios durante 4 días tratar de convencernos de que no nos fuéramos. Estoy viéndolo a la distancia, más allá de que el golpe había sido duro, el del partido con Delfín, creo que hoy lo veo desde otro punto y tendría que haber tomado un poco más de tranquilidad a la hora de la decisión. Pero bueno, uno cuando toma las decisiones las toma obviamente más allá de la bronca y la calentura que uno pueda llegar a tener, obviamente que son cosas que son pensadas. Y bueno, se tomó la decisión e insisto, agradecido enormemente primero a Pancho Ceballos, que fue el que nos llevó y el que nos hizo conocer una gran institución, sobre todo no solamente la gran institución, sino conocer grandes amigos que aún hoy mantengo desde de ese paso por Barcelona, y en el cual tengo un gran recuerdo. Y bueno, saber de que uno trató de hacer lo mejor posible, que si uno va a los resultados a nivel porcentaje de puntos fue muy alto, porque hicimos casi el 63% de los puntos de lo que jugamos. Pero claro, en un equipo grande, si uno no sale campeón, no sirve, ¿no? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? La bienvenida nuevamente. Luis Zapata le envío un abrazo acá a la distancia desde Ecuador, desde Guayaquil. Profesor, y netamente habla del tema de que hay contacto aún con la directiva, que quedaron amigos también, como lo es el fútbol, ¿no? En el amplio recorrido. Pero cuéntenos un poco de su llegada al conjunto amarillo, cómo sea el contacto sabiendo que se le genera la oportunidad de llegar al fútbol mexicano a Guillermo Almada, que había sobrepasado todos los números en ese Barcelona campeón del 2016, que hizo una Copa Libertadores excelente. Luego toma por un partido Pepín Gavica ante el Delfín y lo termina ganando 3-1. Previo a lo que fue el encuentro de Liga Pro, anteriormente dirige su asistente, el profesor Ojeda, por Copa Ecuador ante el Mineros en Guaranda. Y luego ya llega usted en su debut ante Sociedad Deportiva Aucas. Pero ¿cómo se hace contacto con la dirigencia del Barcelona para dirigir al ídolo? En realidad, bueno, el representante nuestro junto con Guillermo es el mismo. Nosotros sabíamos que de alguna manera en algún momento íbamos a llegar al club, por la buena relación y la buena imagen que había dado Guillermo y por los buenos comentarios que había tenido Guillermo con la comisión directiva de parte nuestra. Y yo creo que el equipo tuvo momentos muy buenos de fútbol, pero muy buenos. El primer partido que dirige Gavica, en realidad nosotros habíamos estado entrenando ya con el plantel, pero no podíamos dirigirlo aún.
Lo que pasó con segundo partido que fue a jugar mi asistente fue porque fue entre semana una Copa Ecuador y nosotros teníamos que preparar el partido para el fin de semana, entonces viajó una parte de ese plantel con Rodolfo, con Ojeda, y nosotros nos quedamos con el profe, con Matías Seijo, preparando el partido bueno, que después tuvimos y logramos ganar. Entonces, eh, hoy te digo que, bueno, hay decisiones que uno tiene que tomar, tiene que ser lo más coherente posible. Y hoy insisto con lo mismo, ¿no? Viéndolo a la distancia, me queda un poco el sabor amargo de no poder haber llegado a mucho más porque el equipo venía muy bien y justo, bueno, pasó todo lo que pasó con el gobierno en Ecuador y se acuerdan con los paros que habían habido. Nosotros, la mayoría de los jugadores, no podían llegar a los entrenamientos en horario y teníamos que estar jugando un poco con el tema del tiempo para poder que los jugadores vuelvan a sus casas. Entonces fue un momento complicado, pero hasta el torneo, hasta que empezó eso del problema que hubo con el gobierno, el equipo venía jugando de una manera muy buena. Le habíamos hecho 4 goles jugando al Delfín en la primera semifinal en un momento muy bueno. Y yo creo que esos 2 parates a nosotros nos jugaron un poco en contra, ¿no? Profesor, y ya asumiendo el cargo, luego que había dirigido el profe Guillermo Almada, ¿cómo toma este Barcelona en cuanto a lo físico? ¿Qué hubo que corregir? ¿O fue poco lo que tuvo que dialogar con los jugadores porque ya estaba esa impronta que la mostró en algún momento el profesor Guillermo Almada? No, en realidad nosotros siempre uno cuando llega a un club, que está por él es su forma de jugar y su sistema de juego. Yo en todo momento dije que nuestro juego era parecido a lo que era el de Guillermo. El de Guillermo era mucho más en cuanto a las transiciones rápidas de quite de balón y salida más rápida hacia el arco rival. Nosotros le dábamos un poco más de importancia a lo que era el tratamiento del balón, que la pelota saliera bien jugada desde atrás, tener un doble 5 en el mediocampo que nos sacara la pelota lo más redonda posible hacia nuestros puntas. Y creo que en varios momentos de varios partidos, ese buen juego del equipo, que era lo que queríamos plasmar nosotros, se logró eh, cambiar un poco a lo que venía haciendo Guillermo antes, ¿no? Yo creo, insisto, lo mismo, yo creo que para nosotros fue un torneo en donde el equipo jugó muy bien, perdimos muy pocos partidos y creo que queda la sensación de ese partido, del último partido con Delfín, que no fue del todo bueno, que más vale ni recordarlo, pero si nosotros habíamos ya salido ganado, nosotros no habíamos planteado con el cuerpo técnico y los jugadores, que le habíamos dicho que íbamos a ir por los 3 torneos que se jugaban en ese año, que era el torneo de Ecuador, la Copa Ecuador y y el torneo de Spencer. Y bueno, logramos tener uno que fue importante porque salió el equipo campeón, más allá de que fue una copa que por ahí a muchos no le dieron importancia. Para Barcelona sí fue muy importante porque los equipos grandes siempre tienen que ir y tratar de ser campeón en todo lo que juegan. Y en este caso yo creo que el equipo dio la talla, bueno, siendo campeón en un campo muy difícil como es el de Liga de Quito. Profe, y una más para darle paso a Javier Mosquera. Habla del torneo de la Copa Alberto Spencer, pero se suma también a esa lista, hablando en tema estadístico, de más de 20 técnicos que no han podido ganar en el escenario de Casablanca. Si bien es cierto, se obtuvo ese título, pero ¿qué sucede al momento de pisar el gramado de Casablanca? ¿Por qué aún Barcelona ya lleva muchos años que no puede triunfar en este escenario deportivo? Bueno, pero le pasa a Barcelona y le pasa a la mayoría de todos los equipos que van a jugar a Liga. Yo creo que no es por el tema del estadio en sí de la Liga, sino que por el tema de la altura. O sea, nosotros estamos hablando que hay jugadores que van del llano y por más que uno juegue cada 15 días, muchas veces en la altura, el cuerpo está acostumbrado a otra cosa. Y por eso el partido que ganó Boca hace un tiempo atrás en la Copa Libertadores se lo tomó con mucha resonancia porque no es fácil y no es común ganar en un estadio como ese. Y no propiamente porque sea el estadio de Liga, sino por el tema de la altura.
¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Saludos ¿Qué tal, cordiales. Javier? ¿Cómo está, profesor? Quisiera Bien, hacer bien. una pregunta que en su momento se la hice a Guillermo Almada, cuando ya ahora él estando en México, y se la hice en el programa de radio, y ahora se la quiero trasladar a usted. ¿Cuántas canas le ha dejado Barcelona? En su momento se lo dije a Guillermo Almada porque Barcelona es un equipo grande y obviamente es un equipo que exige mucho y desgasta también. ¿Cuántas canas le Sí. dejó Barcelona a Leo Ramos? Mira, de estas canas que tengo acá y en la cabeza, algunas son de Barcelona, pero ya venía con canas de Peñarol, que también obviamente es un equipo muy grande, y lo que tienen los equipos grandes es eso. Te suman un montón de años y un montón de canas al cuero cabelludo de uno y a la barba. Pero son, a ver, gracias a Dios me ha tocado como jugador jugar en equipos grandes a nivel Sudamérica. eh, y me llena de orgullo haber dirigido a dos equipos tan importantes como fueron Peñarol y Barcelona de Ecuador, que son dos equipos muy conocidos a nivel mundial. Y siempre, sea más grande o más chico, siempre canas aparecen por todos lados. Ustedes lo ven ahora y estoy así como estoy, y alguna cana, sí, obviamente puede ser de Barcelona. Profe, y ahora hablando un poco del debut, ¿usted siente que debutó con Barcelona ya dirigiendo con Aucas o antes en el partido con Delfín, a pesar de que lo dirigió Pepín Gavica? Pero Pepín también reconoció en su interinazgo que, por ejemplo, en ese partido recibió sugerencias en cuanto a los cambios, a las alternativas en ese encuentro. Háblenos un poco respecto a esa situación que siempre quedó en el aire, o por lo menos yo tuve ese interrogante. ¿Fue verdad? ¿Fue cierto que usted también dio indicaciones en el entretiempo para Sí, el desarrollo? bueno, primero que nada, obviamente agradecer a Pepín en ese momento porque se comportó de una manera muy buena con nosotros. No es fácil para la trayectoria que tiene Pepín aceptar que en ese momento nosotros llegáramos al club y le planteáramos los últimos 2 o 3 días de la semana de entrenamiento, hacernos un poco cargo de lo que era la táctica y lo que podía llegar a ser, más allá de que él nos había presentado un papel de lo que había hecho hasta ese momento. Me acuerdo que tácticamente en alguna parte de ese planteamiento que se hizo en la semana, obviamente uno dijo algunas cosas que necesitaba yo verlas en el campo, y nos fuimos para el palco presidencial y bueno, miramos el partido de ahí tratando de, bueno, ayudar en lo posible a Pepín desde arriba, ¿no? Porque obviamente uno de arriba lo ve con otra perspectiva. Barcelona, ya sabíamos de antemano antes de ir, porque creo que lo hace cualquier entrenador de hoy, qué jugadores tenía Barcelona, de qué manera venían jugando. Nosotros conocíamos ya de acá de Uruguay cómo jugaban los equipos de Guillermo, entonces, bueno, tratamos de darle también nuestra impronta en ese momento, y fue así que en algún momento sí le dimos alguna opción de cambio a Pepín desde la tribuna, y obviamente encontramos en Pepín una persona muy respetuosa y muy ubicada, ¿no? Profe, y en su momento se habló, luego de ese compromiso, de que la directiva habría hecho un ofrecimiento a José Pepín Gavica para que forme parte de su cuerpo técnico. ¿Usted supo de esto? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? Y otra situación, y estaba muy atento a cada una de sus respuestas, y en una parte usted dice, ahora con cabeza fría me doy cuenta que de pronto la decisión hubiera sido continuar en Barcelona, porque usted estaba cerca de un partido ante Olmedo de ganarlo. Barcelona obtenía el pase a la clasificación de la Copa Libertadores y era mérito suyo, profesor, porque usted estaba dirigiendo al cuadro en ese entonces, a pesar de que se estaban dando ciertas situaciones, como usted mismo indica, pero siente que faltó eso, por lo menos dejarle a Barcelona y decir, Leo Ramos clasificó a Barcelona a la Copa Libertadores del año 2020. Sí, es que interiormente cuando nosotros nos fuimos faltaba muy poco para clasificar. Creo que con un empate me parece que quiero recordar que con un empate me parece que ya estábamos clasificados. Entonces, nosotros habíamos estado jugando muchos partidos, insisto con lo que dije al principio, habíamos hecho un montón de puntos. Vos pensás que en los 25 o 26 partidos que nosotros dirigimos entre Copa Ecuador, Copa Spencer y el torneo de la Liga, solamente perdimos 3 partidos nada más. Entonces, por eso digo que en el momento de tomar alguna decisión, obviamente hay que pensarlo mucho más, ¿no? Sí, obviamente hoy insisto con lo mismo. Me quedó ese sabor, primero que nada, el sabor amargo de en el momento cuando surgen los paros y los problemas con el gobierno, sentimos
que ahí el equipo un poco, no digo que se decayó, pero sí que había muchos problemas a nivel país y obviamente los jugadores estábamos todos viviendo en ese país, entonces eso también trastocó un poco la moral de los jugadores y, y yo creo que ese fue el gran problema que tuvimos nosotros, ¿no? Antes de jugar un partido tan importante como fue el Delfín, la revancha, tuvimos un montón de suspensiones y de entrenamientos que tuvimos que cortar porque nos cortaron la mayoría de los jugadores en el lugar que vivían, le cortaban los dos puentes y no podían ingresar a su domicilio. Entonces eso también jugaba un poco en contra la cabeza del jugador y eso fue un momento muy difícil para nosotros como cuerpo técnico, tratar de sobrellevar esos problemas, ¿no? Más allá de que entendíamos y le hicimos entender a los jugadores que nosotros estábamos muy cerca de lograr algo que era importantísimo para el club. Me acuerdo que hasta en un momento habíamos pensado de llevar el entrenamiento a una cancha en San Borondón, que habíamos tratado de hablar, creo que un colegio me parece que era, porque la mayoría de todos los jugadores vivían en San Borondón, y entonces, bueno, era para nosotros mucho más fácil entrenar ahí, pero después también se suscitaba que la utilería tenía que venir desde el estadio hacia ahí, y se iban a cortar los puentes también, entonces fue algo muy complicado que tuvimos que sobrellevar con algo que uno no lo preveía de antes, ¿no? Profe, y lo de Pepín, lo de Ah, lo de José Pepín, Gavica. sí. Sí, lo de Pepín, en algún momento él me comentó a mí que si yo estaba dispuesto a que si yo no necesitaba de él, que él estaba dispuesto a quedarse. Nosotros veníamos ya con el cuerpo técnico armado y por eso fue una decisión que yo dije que en ese momento para nosotros ya veníamos con nuestro cuerpo técnico armado, pero después fue una decisión de la comisión directiva de pensar si era útil Pepín en el plantel o no. Profe, usted ha estado en dos equipos muy grandes, que lo ha mencionado, ¿no? Peñarol, Barcelona, pero precisamente usted estuvo muy a la interna del conjunto canario, pues su entrenador, obviamente, es lógico. Pero, ¿qué pasa con estos equipos grandes? Por ejemplo, Peñarol en su momento tuvo inconvenientes en el tema futbolístico, pasó por unas rachas negativas impresionantes de no conseguir Sí. ni estar en Copa Libertadores, en algún tema internacional. Lo mismo le pasó a Barcelona. Usted que estuvo a la interna, ¿por qué sucede esto en equipos grandes, principalmente con Barcelona? Hay déficit, hay situaciones que a veces no pasan por lo futbolístico. ¿Por qué considera que en los equipos grandes, y precisamente hablando de Barcelona, sucede eso, ya que usted estuvo a la interna? Mirá, siempre los equipos, pero no solamente Peñarol, Barcelona han tenido esos problemas. Claro. Vos ves hoy ves Independiente de Avellaneda, que es el rey de campeones a nivel Así es. Sudamérica y del mundo, y también tiene problemas económicos. Entonces, yo creo que los equipos grandes, hoy estaba leyendo, por ejemplo, que a Cristiano Ronaldo ya lo quieren sacar de la Juve porque económicamente también la Juve, esto también les hizo bastante mal. Entonces, a ver, los equipos grandes siempre tienen una cosa en contra, ¿no? Tienen obviamente el nombre y todo lo que es la infraestructura de un club muy grande atrás, respaldándolo, pero siempre los clubes tienen que tratar de contratar buenos jugadores y los jugadores salen caros. Los buenos jugadores salen caros. Si no, cualquier equipo grande del mundo podría llevar lo mejor que habría en un torneo de los distintos equipos de esa competición y siempre digo lo mismo, te pueden llegar a salir barato, pueden salir, no sé, por poner un ejemplo, de Barcelona pueden ir a buscar un equipo, un jugador a Santa Rita. Puede ser un fenómeno en Santa Rita, pero Barcelona es Barcelona. Atrás es otro equipo más grande, es otra presión, es entender que vos tenés que salir a jugar y a ganar todos los fines de semana. Y eso lo que hace es contratar a jugadores que son muy caros económicamente, a los cuales obviamente los tenés que traer porque los equipos grandes se supone que siempre tienen que ser campeones. Eh, y muchas veces el contratar gente, y si eso no sale, el hecho de no salir campeón no se da, entra en un déficit, obviamente, ¿no?
Y esto es una rueda. Hoy agarrás este pozo, das una vuelta más y agarrás otro pozo más, y así se va acumulando y termina haciéndose un problema económico gigante. Pero ya te digo, yo, gracias a Dios, me ha tocado jugar en muchos equipos grandes. Jugué en Colo-Colo, jugué en River, jugué en Peñarol. Colo-Colo, me acuerdo que en el momento que yo estuve, que fue en el año 98, por ahí, estaba en quiebra y no cobrábamos. Nos pagaban el 20%, al otro mes nos pagaban el 15%, al otro mes el 70%. Entonces, los clubes grandes tienen cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que es una institución enorme y que todos los equipos obviamente le vienen a jugar de otra manera. La afición, que es una afición muy grande, que dicho sea paso la de Barcelona, me saco el sombrero porque viví cosas ahí en el club que nunca había vivido en mi vida con la gente. Pero también tiene cosas malas que son estas, ¿no? Que si el equipo no sale campeón, al jugador que vos trajiste, que vale muy caro, lo tenés que pagar. Seguramente, profe, antes de esta pandemia usted habrá observado el trabajo no solamente de Barcelona, sino del fútbol ecuatoriano, los equipos que usted reconoce, ¿no? Independiente, lo sigo por mucho. supuesto. Independiente del Valle, con la última consecución de la Sudamericana, seguramente sigue bastante. En este sentido, la campaña que estaba realizando Barcelona antes de la pandemia, digo, y reitero, ¿cómo la observó? Dentro de la Copa Libertadores, o sea, hizo o está haciendo ilusionar muchísimo a su hinchada, que es prácticamente la mitad más uno, es acá en Ecuador, que usted muy bien lo conoce. Sí, mirá, a nivel internacional yo creo que Barcelona estaba jugando bien. A ver, bien, ¿qué le hablamos, qué le llamamos de jugar bien, no? Barcelona lo que tiene que hacer es clasificar de fase en fase. Si jugás bien o jugás mal, no interesa. Lo que interesa sí es clasificar de fase. Y creo que le preguntás al 100% de los hinchas y te van a decir lo mismo. Prefiero jugar horrible, pero pasar a otra fase más. A nivel local se le había complicado un poco los partidos, pero tiene jugadores de muy buen pie, jugadores de primerísimo nivel que obviamente en los momentos más difíciles pueden llegar a sacar cosas muy buenas del interior de cada uno. Luis, adelante, antes de ir a la pausa. Muy bien, profesor, y usted toca el tema de jugadores y la opinión también que se merece Fidel Martínez, ya que lo dirigió en Peñarol, tuvo también la oportunidad de volverlo a tener en Barcelona. Le pregunto por Fidel y le pregunto también de Sebastián Pérez. ¿Se terminó de recuperar en el tema físico? Porque también sabíamos que alternaba mucho en ese medio campo el jugador colombiano. Bueno, Fidel es un goleador letal, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me mostraron el video, obviamente uno ya lo conocía de antemano a Fidel de haberlo visto en algunos, sobre todo en el fútbol mexicano, donde jugó algunos partidos, y me parecía que era un jugador muy interesante. Cuando me muestran el video, me acuerdo que en un momento me dijeron, es el Neymar ecuatoriano, me habían dicho, de Fidel. Y después lo comprobé, cuando vino Fidel acá, el primer tiempo, la primera época que estuvo Fidel en Peñarol fue enorme la sensación acá en Peñarol. Después, obviamente, por altibajos que tiene cualquier persona en cualquier índole y en cualquier trabajo, no tuvo su mejor momento y terminó volviéndose para Ecuador. Y tuve la suerte de volver a encontrarme con él en Ecuador y fue una alegría enorme, ¿no? Fue nuestro goleador, fue el también sentir un placer interno como cuerpo técnico de entender al tiempo que volvimos a verlo después de haber estado en Peñarol, que él aún tenía cosas de las que nosotros le habíamos pedido, y eso habla a las claras de que Fidel es un grandísimo jugador, un jugador muy inteligente, de toma de decisiones rápidas, que la demostró en los partidos que nosotros tuvimos, como en los partidos con Independiente del Valle, cuando hizo el gol de media cancha, que es un jugador enorme, ¿no? Y después lo de Seba Pérez, bueno, lo de Seba con nosotros siempre rindió de muy buena manera, la verdad, siempre tuvo un rendimiento físico muy bueno, porque obviamente un jugador que le gusta mucho la pelota y que el equipo en sí se apoyaba mucho en lo que él podía hacer como un distribuidor de juego, más allá de que teníamos al Quito más adelante del campo, que es obviamente el armador por excelencia.
pero Seba para nosotros fue un jugador muy importante, ¿no? Y vos pensás que jugó casi todos los partidos y creo que si salió, hubo varios que terminó jugando los partidos enteros y otros que los cambiamos recién a los 70, 80 minutos. Claro, por supuesto. Por tema tiempo, mi estimado profe, ¿le parece si hacemos una pequeña pausa de menos de un minuto, de segundos, y retornamos con más de la última parte de esta grata entrevista que tenemos con usted hoy en nuestro segmento Campeones a través del medio digital Gol Sports? Vamos a la pausa, amigos seguidores, y de inmediato retornamos con la última parte de esta gran entrevista con el profesor Leo Ramos desde Uruguay. Pausa y retornamos. Equipo se fue desarmando, empezamos a tomar decisiones que no eran las que nos convenía a nivel adentro del campo de juego, no era lo mejor ante un equipo que en ese momento, hasta ese momento no venía bien y ese partido parecía que le habían salido todas las cosas que por ahí habían salido antes. Pero yo creo que en ese momento
así como nos hizo demasiado daño el tema de los problemas que habían a nivel gobierno, ese parate de la Copa América también fue complicado porque nunca, no sabíamos cuándo arrancaba, o sea, no es que no sabíamos, no teníamos claro cuándo íbamos a arrancar la otra parte del torneo, no sabíamos si íbamos a poder contar con algunos jugadores, y esto no es sacarnos responsabilidades, porque obviamente las responsabilidades fueron nuestras, que fueron los que estuvimos frente al equipo para perder. Y se habló mucho también, profesor, y esto quiero ir a la fuente, se habló mucho del tema de cuando convocatoria selección ecuatoriana, que de pronto por allí Leo Ramos había dicho o habría manifestado que no iba a ser tantos jugadores. ¿Lo fue así, profesor? Voy a Es la verdad, fuente. Ahora que... es verdad. Es verdad, yo en aquel momento me acuerdo que teníamos 2 o 3 jugadores que estaban jugando en un nivel altísimo, y era raro porque sí iban a citar a lo de Barcelona y a lo de los otros equipos que estaban peleando con nosotros no lo iban a citar. Entonces, ya hablé con Pancho, hablé con la comisión de fútbol y les comenté que la idea nuestra era tratar de no dar los jugadores si el resto de los equipos no los daban, porque creo que no era bueno para nosotros. Me acuerdo que hablé con gente de la selección para explicarle también el por qué no quería dar a los jugadores. Y obviamente siempre fui un entrenador que me ha tocado dirigir a jugadores, que le ha tocado ir a la selección, y nunca he tenido problemas con dejarlos ir. Pero creía en ese momento que era muy injusto que nosotros diéramos a 3, 4 jugadores del plantel y del equipo titular y de otros equipos no los citaran. Esa fue mi única discusión, entre comillas, y fue mi único pedido hacia Pancho. Profe, ahora invitarlo a recordar un poco de su debut en el Clásico del Astillero. En relación a Uruguay, ¿se le llenó la expectativa de su debut? ¿Se imaginó la semana previa? Obviamente todos los periodistas rodeando a Barcelona por querer tener información del club en torno a esa semana decisiva del Clásico del Astillero. Recuerdo tanto que fue en el Estadio Capuel con gol de Fidel Martínez que tuvieron la victoria 1-0. Pero ese clásico tuvo muchas condicionantes. Ese creo que fue el clásico también donde hubo problemas en el fluido eléctrico en el estadio. Pero ese clásico también lo dejó marcado usted, porque recibió una sanción posterior a ese encuentro, porque se habló mucho del tema del pasabolas con Banguera. Usted fue no sé si a reclamar sería la palabra exacta, pero usted fue de una otra manera a averiguar un poco qué había ocurrido con el pasabola y luego recibe esta sanción y que en el informe redactado dice Leo Ramos agredió al pasabola. Cuéntenos un poco de esa experiencia del Clásico del Astillero. Sí, primero que nada lo dije hace un rato, en Barcelona encontré algo que no había visto en mi vida. Mirá que insisto lo mismo, me tocó jugar en River, en Colo-Colo, en Peñarol. Nunca viví, pero nunca, viví lo que me hizo sentir la gente de Barcelona en ese día. Me acuerdo cuando fuimos del estadio, salimos del estadio, que los jugadores, algunos, el Kitu me comentaba y dice, ahora vas a ver lo que es esta locura. Me acuerdo que demoramos desde la salida del estadio hasta el puente, habremos demorado 25 minutos en llegar, porque era increíble la gente que había, nosotros ahí yendo en el bus, entre medio de la gente pintándose con los polvos esos que tiran en el estadio, la policía quedó totalmente pintada de amarilla con esos polvos, el ómnibus quedó deshecho, y eso fue una cosa que a mí me marcó muchísimo, la verdad, me marcó muchísimo porque fue algo que nunca había visto en mi vida, de una pasión tan grande, de ver las banderas colgadas del puente que no veía, pasábamos nosotros con el bus y la bandera tapaba el bus, no veíamos nada para los costados, pero fue algo impresionante. Nosotros habíamos trabajado ese partido con mucha expectativa de ganarlo. La charla mía previa al partido fue obviamente un poco, bueno, recordando la parte táctica que nosotros habíamos trabajado y algunas de las cosas que después los jugadores en el campo de juego la plasmaron. Pero también era pincharlos un poco anímicamente a los jugadores. Y por suerte se nos dio un partido que fue muy bueno para nosotros porque era nuestro primer clásico. Y más allá que gracias a Dios, en todos los equipos que he estado me ha ido muy bien en los clásicos.
con Peñarol no perdí nunca, por ejemplo, contra Nacional, siempre le hemos ganado, entonces me tenía esa confianza para poder ganar ese partido. Lo que sucedió ese partido fue en el momento que Máximo ataja la última bola del partido, que queda con la pelota entre los brazos en el piso, y me acuerdo clarito que yo estoy mirando para ahí, más allá que termina el partido y se arma todo, viste, un revuelo, que salen los jugadores del banco suplente. Veo clarito cuando el chico le alcanza pelota, el pasabola, le da una patada a Máximo. Entonces lo que hice yo fue ir corriendo hasta ese sector, que me acuerdo, estaba Chiquito, yo le decía Chiquito al seguridad nuestra, que de Chiquito no tiene nada porque es un oso grandote, que le mando un gran abrazo. Hoy, ayer hablé con él y estuvimos hablando un rato largo. Me acuerdo que no me dejó mover. Cuando yo en un momento quiero salir otra vez, que el pasabola pasa por al lado mío, y le quiero hacer ver que lo que había hecho estaba mal, porque es mentira que yo le pegué, nunca lo agredí. Me acuerdo que viene alguien con un chaleco de Melec, que no sé si era seguridad, no sé si era el camillero, no sé si era alguien que estaba filmando en el campo, y me pegó una piña. Ahí obviamente reaccioné, pero nunca le pegué a nadie, porque ya te digo, Chiquito me tenía abrazado y era imposible sacármelo de encima. Sin embargo, ¿usted considera que fue injusto eso? Porque muy injusto. Porque usted fue de pronto a tratar de llamar la atención al pasabola por qué tomó esa actitud, pero sin embargo, usted no recibió, no, usted fue el agredido, a usted lo agredieron y Sí. termina siendo sancionado. Sí, bueno, de hecho fui a declarar al tribunal, comenté mi versión como había sido, y esto es verdad, se lo pueden preguntar a Chiquito, mi amigote gigante, que de verdad que no me llegó ni siquiera, no pude moverme, me agarró con las manos y me quedé con los brazos así porque era imposible de poder zafarme de él. Así que es imposible que yo haya podido agredir. Nunca llegué al pibe, nunca llegué al pasabola, nunca llegué a más de 3-4 metros de él. Y cuando en ese momento me separan, que se arma todo un tumulto, es cuando recibo una piña. Profe, le quiero hacer otra pregunta. Y digo esto porque yo estuve en aquella rueda de prensa cuando usted le consultaron con respecto al tema de elecciones y usted siempre se desmarcó del tema eleccionario en Barcelona y dijo que usted estaba más en el tema futbolístico. Pero ahora preguntándole, ya que ha pasado algún tiempo, ¿le incomodó esa situación que le preguntaran, que le dijeran tanto, le hagan referencia tanto del tema de elecciones, a pesar de que usted también ya había vivido un escenario anterior en Peñarol? Usted mismo lo mencionó Sí. en aquella rueda de prensa. Sí, mirá, yo voy a decir lo mismo que dije en aquel momento, y si vos estabas en esa rueda de prensa o alguno de ustedes, es exactamente lo mismo. Yo llegué a Barcelona a trabajar por el club. No llegué a defender ni en ese momento a Pancho, que tengo un gran aprecio por Pancho Ceballos y toda su comisión directiva, a los cuales también hoy me sigo hablando con muchos de ellos, ni tampoco tenía nada contra Alfaro, porque no lo conocía yo Alfaro. Y siempre fui sincero. O sea, cuando me pasó en Peñarol fue exactamente lo mismo. A mí, yo estaba en una intermedia entre los opositores y los que estaban como gobierno, y mi respuesta fue exactamente lo mismo. En aquel momento dije, yo vengo a trabajar para Peñarol, no para Damiani o para Rubio, que era el opositor, y cuando llegué a Barcelona exactamente lo mismo. Yo trabajaba por Barcelona y no por Pancho Ceballos ni por Alfaro. Yo quería que el club le fuera bien, y la manera que más me deslindaba de la parte política del club era diciendo lo que dije. Profe, en Barcelona a usted le tocó tomar una decisión muy difícil, porque hace mucho tiempo nadie de los entrenadores que habían pasado por Barcelona, incluso Almada, había tomado la posición de sentar a Máximo Banguera. En su momento, cuando se habló el tema de Banguera, Frascarelli, que Frascarelli tomó la titularidad, ¿quién tomó esa decisión? ¿Pasó netamente por usted o también era en conjunto con el preparador de arqueros? Cuéntenos un poco de esa situación que se generó. Las elecciones de los jugadores siempre son mías. Las decisiones de quién juega o quién no, siempre son mías.
me puede venir a decir el entrenador arquero que tal jugador tiene que salir. Suena feo lo que voy a decir y egoísta, pero no lo escucho porque el que toma las decisiones dentro del campo soy yo como entrenador. Y esa decisión la tomé yo, y al cual lo hablé con Máximo, y Máximo al día de hoy me merece los mayores respetos. Me demostró que es una persona que con nosotros se portó muy bien. En aquel momento, digo en aquel momento porque no volví a hablar con él, tuvimos una muy buena relación. Yo le fui lo más frontal posible. Un día le dije, él había venido de la Copa América, y le dije que iba a seguir atajando a Damián Fascarelli, que en este momento Damián había jugado los partidos de la Copa Ecuador y lo había hecho de una manera, perdón, la Copa Spencer, y lo había hecho de una manera muy buena. Y yo creía que Damián estaba mejor que Máximo en ese momento. Máximo, obviamente, como un profesional, entendió. Él dijo que iba a esperar su momento cuando le tocara. Por eso digo que la verdad que me merece mi respeto. Y quedó en eso nada más. Fue más de lo que hablaban el afuera del Barcelona, de la gente, del periodismo y todo, de lo que realmente había pasado en el interior. Profe, hablando ya netamente Y esto, perdona, sí, Néstor, sí. Esto solamente pasa cuando hay dos personas que se hablan de frente. Si yo no le hubiese hablado de frente a Máximo, Máximo podría haber pensado cualquier cosa y podría haber dicho cualquier cosa. Máximo se enteró de mi boca de que iba a seguir atajando a Damián Fascarelli. Y Máximo Banquera actualmente está en el cuadro del Nacional, no pudo renovar Sí. con Barcelona luego del ingreso del Beto. No quiero decir que tiene algo que ver, pero no llegaron a un acuerdo. Profe, en cuanto a la parte ya profesional netamente suya, luego de su salida de Barcelona, tuvo algunas ofertas, no sé si acá del fútbol ecuatoriano, pero del fútbol del exterior, de su país, tuvo alguna propuesta. Sí, mira, hoy ya se lo he dicho a más de un colega de los que he hablado en este tiempo de esta pandemia. Hoy que no estemos trabajando también es parte de una decisión nuestra como cuerpo técnico de no elegir trabajar en algún lugar donde el proyecto no era del todo bueno. Huracán de Argentina, por ejemplo, apenas volvimos de Ecuador, me vinieron a buscar y tuvimos reuniones en Buenos Aires, tuvimos muchas reuniones por Zoom también, y terminamos decidiendo como cuerpo técnico no ir porque el objetivo que tenía el club no era nuestro objetivo. Entonces decidimos no ir. Estuvimos muy cerca de arreglar en Deportivo Cali también. Paradójicamente no, se dio de que salí de Peñarol y me fui a Barcelona, dirigiendo dos equipos grandes de Sudamérica. No, tuve más que nunca en mi carrera posibilidades de trabajo, sinceramente te digo. Me llamaron de Colombia, me llamaron de Chile, me llamaron de Argentina. En algún momento me reuní con el presidente de Atlético San Luis de México también en ese parate. Tuvimos posibilidad de volver a Emiratos Árabes otra vez, así que gracias a Dios siempre hemos tenido, o sobre todo en esta última época, hemos tenido muchas opciones de trabajo, y de hecho tuve en algún momento para llegar a dirigir un equipo ecuatoriano, de hacer un enroque. ¿Costa o Sierra? Sí, no, de Costa. Sí, con Delfín, más precisamente, y por respeto no fui. Claro, sí. Bueno, es muy bueno conocer eso, pequeños detalles que a veces uno desconoce, pero para esto son este tipo de entrevistas. Profe, después de su salida del fútbol ecuatoriano, de todo este entorno, que también usted pudo palpar el pequeño crecimiento, el pequeño salto que dio, digo, institucionalmente todo el fútbol ecuatoriano con la creación de la Liga Pro, algo que no se veía desde hace muchos años acá en nuestro fútbol en Ecuador, pero actualmente me dice que siempre sigue a Barcelona, los clubes de Ecuador, precisamente a la Liga Pro, al campeonato nacional. ¿Cómo lo ve al fútbol ecuatoriano luego de la consecución de Independiente del Valle ganando la Copa Sudamericana? ¿Se esperó algo así de que sí, alguna situación de esas se presente en nuestro país? Sí, mira, voy a decir algo que me imagino, ya lo leí
o lo escuché de un par de entrenadores que han estado ahí, pero lo deben de haber dicho un montón de entrenadores. Ojalá que en algún momento el futbolista ecuatoriano se dé cuenta de las virtudes que tiene. Ojalá. Son rápidos, son muy habilidosos, son muy potentes físicamente, tienen buen juego aéreo, tienen buena salida, son muy habilidosos, pero hay algo que siempre al futbolista ecuatoriano lo tiene encerrado como en una burbuja. Hay cosas que nunca entendí en el momento que me las contaban y que no entenderé nunca en mi vida. Jugadores que en aquel momento yo tenía en Barcelona, que lo habían citado a la selección y no querían ir a la selección ecuatoriana. O sea, es algo, no que yo tuve, sino que anteriormente a que yo llegara, habían habido jugadores que no querían jugar por la selección ecuatoriana. Me parece que es algo que yo creo que es lo que tiene que cambiar el futbolista ecuatoriano, ¿no? Y si uno ve el nivel que tiene el futbolista ecuatoriano con la realidad de los ecuatorianos que salen al exterior, no son muchas. Y tranquilamente el fútbol ecuatoriano y el futbolista ecuatoriano, cuando se dé cuenta de la potencia y de las virtudes que tiene, va a ser un equipo, hasta te diría, muchísimo más importante que lo que puede ser Argentina, Uruguay o Brasil. Profe, un ejemplo vivo puede ser lo que ha realizado Independiente del Valle. Sí, lo que pasa que, a ver, vos te imaginás a Barcelona pudiendo hacer el proyecto que hizo Independiente del Valle. No, séme sincero, no. Imposible. Claro. Imposible porque Independiente del Valle, si sale campeón o no, no pasa nada. Es la realidad. Barcelona, si hace ese proyecto y no sale campeón a los 6 meses de que inicia el proyecto, ya ese proyecto se prende fuego. Entonces, no es que no me sorprenda el que sea campeón. El tema es que cuando vos tenés una infraestructura de un equipo de fútbol que está enfocado solamente a hacer debutar jugadores, a que el jugador se muestre, a vender jugadores, pero le sacás todo lo que es la presión de ser campeón, porque esa es la realidad. Nunca tuvo la presión de ser campeón Independiente. Es imposible que Independiente no haya podido lograr lo que logró sin tener toda esa presión previa, ¿no? Porque también cuando fue a jugar las finales o los partidos de la Copa, siempre lo tomaban como la Cenicienta. Tampoco iba a jugar al exterior siendo el que tenía que llevar adelante el partido. Tampoco tenía esa presión. Entonces es mucho más fácil jugar desde ese punto y de esa manera. Profesor, hablando del tema de que estuvo cerca también o hubo propuestas por parte del cuadro del Delfín. Hoy mirá netamente usted y ahora, mirá qué centro que te tiré. Qué centro, sí, por supuesto. Quiero ir netamente a la fuente y dialogar con usted sobre el tema, qué sucede luego de ese partido en el Hokkaido de Manta, que también estuvimos presentes allí, pero se habló mucho de la bajada en ese entonces del presidente José Francisco Ceballos. Oye, ¿qué sucedió en Camerino luego de ese partido? Mira, yo no sé si es bueno o malo que yo cuente esto, pero lo pinta a un gran tipo que conocí como fue Pancho Ceballos. Me acuerdo que cuando yo salgo del túnel, al primero que me encuentro en el vestuario era Pancho. Y me acuerdo que Pancho llorando decía, no puede ser que se nos haya escapado esto. Fue la única bajada que tuvimos con él en ese momento. Y yo le dije, Pancho, te pido 1000 disculpas, pero no puedo seguir acá. Lo único que le dije. Y así mismo te dije al principio de la charla que tanto Pancho como toda su comisión directiva estuvieron durante 4 días yendo a San Borondón a tratar de convencerme de que no se vaya. Yo con ellos tengo el mayor de los agradecimientos, el mayor de los respetos, porque conmigo fueron personas ilustres y personas de primerísimo nivel. Pancho, Nicolás, Jimmy, Alfredo, o sea, todos estuvieron en un momento con nosotros apoyándonos siempre. Me acuerdo que eso es lo que más me llena de orgullo, los utileros llamándome por teléfono, haciéndonos una despedida en la casa del doctor Arce,
O sea, nos fuimos nosotros del club por una decisión propia y hoy te estoy diciendo, hace un rato, como te lo dije, que hoy en ese momento tendría que haberlo pensado un poco más y tomar algunas otras decisiones que por ahí me hubiesen permitido continuar en el club, que después capaz que con la elección, capaz que no seguía en el club, pero sí que en ese momento lo único que Pancho dijo fue eso, cómo se nos escapó esto, y me consta el gran sentimiento que tiene por Barcelona. Esas lágrimas las vi de un presidente que quería que el equipo saliera campeón. Esa es la realidad. Nunca, ni Pancho ni con ninguno de la comisión directiva, nunca, porque aparte yo tampoco lo hubiese permitido por mi forma de ser como soy, nunca hubiese permitido que alguien me insinuara algo del equipo estando dirigiendo yo. Sería una falta de respeto de esa persona hacia mí. Es como que si yo mañana en algún momento le hubiese dicho a Pancho, Pancho, hace esto y no haga lo otro, siendo que el presidente es Pancho, y nunca se me hubiese ocurrido decirle nada. Muy bien, profesor, aclarado ese tema y también hablando hace poco de los Ustedes, bueno, yo creo que también es un poco de las cosas que tienen que cambiar. No solamente ahí, obviamente, el periodismo siempre son los que tienen formadores de opiniones, es la realidad. Eso es lo que el periodista. Entonces, hay periodistas que son buenos, hay periodistas que son más de pinchar y de tratar de buscar el lío. Y en ese momento lo que se hizo fue eso, porque en realidad te digo, hoy seguimos manteniendo una muy buena relación con Pancho y te diría el 85-90% de la gente que estuvo en Barcelona con nosotros. Por supuesto, profe, en el tema general, no todos manejamos también seriedad, no, manejamos de una manera distinta. Sí, y yo quiero preguntarle, tocando el tema prensa, ¿en algún momento Leo Ramos tuvo problema por allí con alguien de los colegas de la prensa ecuatoriana? No, porque ¿sabes por qué no, Luis? Y a todos se lo digo. Porque siempre fui una persona que si pienso algo, si hubiese sido vos, Luis, por ejemplo, hubiese ido directamente a vos. No te ibas a enterar por otras personas. Y me pasó en algún momento de estar en desacuerdo con alguien y llamarlo en una conferencia de prensa y decirle, vos estás totalmente equivocado con lo que estás diciendo. Siempre fue mi forma de ser. Y por ahí mi forma de ser, algunos colegas, no digo que ustedes, pero no les gusta. Y lo que tengo es que no me gusta decir lo que quieren escuchar ustedes a nivel periodista, y para dejarlos contentos, esa es la realidad. Profe, hablábamos en un momento del tema de los futbolistas y realidad también problemas ecuatorianos. Recuerdo que usted en su momento alabó el partido que realizó Guayaquil City ante Barcelona, sí. E incluso en esa rueda de prensa usted habló con Pulga Vilanes, le dijo que el planteamiento táctico que realizó fue muy bueno. ¿Qué decir también de Paul Vélez, que también en su momento le ganó en el Estadio Monumental? Hablemos un poco de los técnicos nacionales que usted midió. ¿Qué puede decir también del técnico nacional ecuatoriano? Muy buen. Sí, en aquel momento le dije a Pul que el planteamiento había sido muy bueno. Y en general de todos los entrenadores nunca siempre demostraron algunas cosas nuevas que obviamente uno puede aprender también, ¿no? Porque esta profesión se trata de eso, de seguir aprendiendo constantemente. Y muchas veces entendí que los equipos son como una extensión del cuerpo de cada entrenador, ¿no? Y en algún momento vi equipos que fueron muy duros, ¿no? Con entrenadores que eran entrenadores ecuatorianos. Profe, a raíz de su sanción de 4 fechas que recibió en el marco de la Liga Pro, recuerdo tanto que usted tomó también cierta distancia y se guardó mucho en sus discursos para tratar de evitar de hablar de otros cuerpos técnicos, tratar de hablar de tema de árbitros. ¿Usted tuvo algún inconveniente en el paso por Ecuador con algún árbitro o siempre prefirió no hablar de los árbitros?
si se acuerdan de mis conferencias de prensa, nunca hablo de los árbitros. Nunca. Si son buenos o son malos, cada uno sabe lo que es. Pero nunca hablo de los árbitros, porque lo más fácil para mí como entrenador es decir, tal jugador, tal juez me favoreció al rival para hacerme daño a mí. Nunca lo diría, nunca lo diría. Y encontré en aquel momento, hoy no te puedo decir hoy alguien que me salga en este momento, pero sí que habían algunos entrenadores que a veces una opinión del resto de la gente sobre el árbitro que no tenía nada que ver. Sí, ahora le voy a realizar una pregunta que todos los puntos y van a ser cosas, quiero respuestas puntuales, profesor. En su experiencia en el fútbol ecuatoriano, por ejemplo, ¿recuerda amigos que le haya dejado el fútbol ecuatoriano, aparte jugadores y de otros equipos fuera del círculo Barcelona, en cuanto a entrenadores también, si se puede decirlo así, y en las canchas que jugó en el fútbol ecuatoriano, fuera del Estadio Monumental, ¿en qué estadio le llamó la atención y dijo, bueno, en este estadio se ve bonito, las condiciones están perfectas para jugar y quiero ganar en este escenario deportivo, aparte del Estadio Monumental? Y otra situación que también queda ahí pendiente, profesor, si lo llamaran para dirigir al fútbol ecuatoriano, concretamente otro club, aceptaría la oferta más adelante, o no sé si de pronto llegaría otra oferta de Barcelona en su momento, pero más adelante, pasados los años, usted aceptaría para volver a de pronto pagar esa deuda, ese saldo pendiente que usted mismo dice que tiene con el cuadro amarillo. Sí, mira, gracias a Dios, como te dije al principio, conservo una gran relación con muchos jugadores de ese plantel de Barcelona, con muchos integrantes de la comisión directiva de ese plantel, con toda la utilería, del cual tengo un recuerdo hermoso con ellos, del cuerpo médico que encabezado por el doctor Arce, que se portaron con nosotros de novela y estuvieron siempre atentos a lo que nosotros pidiéramos y tratando de ayudarnos. Tuve una muy buena relación con Paul en el momento que estuve ahí. Me pareció siempre que fue un entrenador, o que es seguramente un entrenador que por ahí, si tuviera otra posibilidad en otros equipos que tengan mayor poderío, creo que podría rendir de una muy buena manera. Aún hoy hablo con Canchita, que me escribo con él. Canchita es un fenómeno, andaba para todos lados con nosotros. Y entonces, la verdad, tengo muy buena relación. No puedo opinar nada de nadie malo porque si tengo algo malo, obviamente no lo voy a decir al aire libre, de lo que pueda llegar a tener con esas personas. Con los árbitros, ya lo dije, nunca me pueden gustar o no, puedo sentir que me han hecho daño o no, pero nunca voy a hablar de los árbitros. El fútbol ecuatoriano me gustó todo porque un fútbol muy rápido, siempre me llamó la atención la rapidez con que se juega en ese fútbol. Canchas que me tocó jugar y de las cuales me impresionaron bastante fueron, bueno, el de Liga, que es un estadio muy lindo, el de Emelec, que es un estadio muy lindo, pero el de Barcelona, que es el más lindo de todo. En donde ¿Hola? Sí, profe, ahí era mi micrófono que no lo había conectado. Queríamos agradecerle por todo su tiempo, por todo su espacio. Usted sabe que ahora a través de las redes sociales es importante conversar con la gente, con actores del fútbol que protagonizaron también una gran campaña en nuestro país. Dígame, señor. Es que se quedó una respuesta al profe, quedó una respuesta pendiente. Si en su momento le llegaron al fútbol ecuatoriano, la aceptaría más adelante. Y si fuera Barcelona mismo, la aceptaría, profe, para volver y pagar esa deuda pendiente que usted mismo mencionó al principio. Sí, antes de ir a Barcelona, un año antes más o menos, antes de irme para Arabia, habíamos tenido una posibilidad de ir a Emelec, muy cierta.
se dio lo de Ah, ya. Barcelona, se dio lo de Barcelona, y la verdad que es un fútbol que me encantó. Y obviamente que me gustaría en algún momento volver a Barcelona. Capaz que no me da la posibilidad nunca más en la historia mía como entrenador, pero sí que me gustaría volver a Barcelona por ahí en otro momento y poder estar otra vez peleando torneo con el equipo. Me gustaría mucho, sí. Profesor, Correcto. una más de mi parte agradecerle el No tiempo. no te dejan terminar, Néstor. Es considerado, Así parece. profesor, para usted es considerado un clásico nacional el Liga Barcelona. Siempre conocí Emelec Barcelona, el clásico. Ahí está la respuesta. Emelec Barcelona. Sí, no sé, capaz que, pero porque uno lo ve desde afuera, ¿no? En Argentina están los clásicos River Boca, Independiente Racing, Independiente River, y son todos clásicos. Entonces, no sé cómo lo tomarán en Ecuador el partido con Liga. Sí que Liga ha sido un hueso duro de roer para varios equipos, y en eso yo creo que entra por ahí un poco la rivalidad de decir que es clásico el tema con Liga. Profe, ahora sí terminamos o no. Javier quiere hablar. Javier quiere seguir Sí, tirando un bocado ahí. una más y prometo que se No hay termina problema. la Dele, interrogante. Porque dele. aparte me sentí muy a gusto. Sí, profe, Qué bueno. el futbolista que llega a ser entrenador, por ejemplo, su caso, ¿es más fácil poder desenvolverse en esta carrera como director técnico? Y digo esto por tema de que hay algunos futbolistas que incursionan en esta carrera, a algunos les va bien, otros no les va tan bien, pero en su caso es más fácil, ayuda, complementa. Y hablemos un poco de su Peñarol querido, hoy que lo dirige Diego Forlán.